Salmo 73, versículo 3, dijo: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así comienza el verdadero conflicto, con una confesión sincera, desnuda ante el Altísimo y ante el propio corazón. No es solo la duda la que golpea, es la comparación constante con quienes parecen triunfar sin mirar a Dios. Los ojos del salmista recorren los rostros de quienes celebran sin temor, aquellos que multiplican riquezas mientras desprecian la justicia, los que se jactan de sí mismos y, aún así, permanecen sin castigo. El salmista observa, siente el peso de la injusticia y una punzada de envidia se instala en su pecho. Es humano, es real, es tuyo, como fue suyo. El silencio se convierte en tormenta interna. Las palabras se vuelven cuchillos. Y la pregunta, ¿por qué ellos y no yo?, resuena, incesante. El mundo grita que vale la pena apartarse del camino, que ser puro es inútil, que la obediencia es burla para los que mandan. Pero algo en el interior se resiste a creer en esa mentira. Algo en el fondo del alma, aún temblando, susurra que hay una verdad más profunda, aunque por ahora permanezca oculta bajo la sombra de la decepción. El rostro del salmista está marcado por el cansancio. Sus noches no conocen descanso. A veces, sus oraciones se ahogan en la almohada, y el único testigo es la oscuridad. ¿Para qué me he mantenido limpio? ¿Por qué sigo luchando por lo correcto? Si el mundo parece premiar a los corruptos, nadie responde, nadie aplaude al justo en su secreto. Solo el eco del sufrimiento responde al anhelo de sentido. En ese escenario de abandono, la cámara invisible recorre los pasillos del corazón. Duda, rabia, impotencia, silencio. El tiempo se detiene. Es el punto donde muchos se pierden. Es aquí donde los sueños se apagan y la fe se convierte en un suspiro casi imperceptible. Pero es aquí, también, donde algo divino comienza a gestarse, aunque los sentidos humanos no lo perciban todavía. Quizás, quien mira este relato ahora, también siente la presión invisible de un mundo que no entiende el valor del sacrificio, de la integridad, de la pureza. Quizás, en este mismo instante, hay quien camina al borde de la resignación, pero aún no es el final, porque hay preguntas que, aunque duelan, preparan el alma para una revelación más grande que el propio dolor. En la historia del salmista, el misterio permanece abierto. ¿Acaso el bien no será recompensado? ¿Acaso Dios no ve el llanto escondido de quien se esfuerza por permanecer fiel? ¿Valdrá la pena caminar a contracorriente cuando la marea de la injusticia parece arrastrar a todos? El relato invita a seguir adelante. No te conformes con el silencio. No abandones la búsqueda. Queda mucho por descubrir, mucho por desenmascarar. Mientras la escena se desvanece, queda flotando una certeza. En la noche más oscura es donde el primer rayo de luz tiene mayor poder. La vida del salmista, igual que la tuya, está a punto de cruzar el umbral entre la desesperanza y el milagro. No cierres tu corazón, permanece atento. Hay secretos en la palabra que solo se revelan a quienes no desisten. La historia aún no terminó. Deja tu huella en los comentarios, suscríbete para ser parte de este viaje y comparte esta esperanza. Aquí no termina nada. Aquí apenas comienza el verdadero encuentro. Ahora la cámara se detiene por un instante, apenas lo suficiente para que cada espectador se mire a sí mismo y reconozca: todos hemos estado aquí, todos hemos dudado, todos hemos esperado y, sobre todo, todos ansiamos ver la respuesta de Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que viene después del abismo? Sigue con nosotros, porque la revelación que cambiará todo
está más cerca de lo que imaginas. Salmo 73, versículo 16, dijo: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. A veces, la verdad más difícil de aceptar no es la que se grita, sino la que susurra en lo más profundo cuando nadie ve. El salmista no huye de la tensión, no maquilla el conflicto, camina en medio del misterio y del dolor, y allí reconoce que comprender el propósito de Dios puede ser el peso más grande que un alma sincera cargue. Hay días en que mirar alrededor es un ejercicio de fe herida. Hay noches en que los pensamientos duelen más que los golpes, porque la mente viaja sin descanso en busca de una explicación que no llega. Es ese esfuerzo de entender, ese desgaste silencioso, lo que une a cada creyente en la misma batalla. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué los que parecen alejados de Dios prosperan mientras los que luchan por ser fieles son olvidados por el mundo? Las preguntas se acumulan como piedras en el pecho. El corazón late fuerte, pero la esperanza se esconde tras la duda. El relato se enreda, abriendo pequeños misterios dentro del gran misterio de la fe. ¿Vale la pena permanecer cuando nadie ve? ¿De qué sirve el sacrificio si el dolor nunca termina? ¿Existe justicia más allá de la que pueden ver los ojos? El salmista y el espectador no tienen respuesta inmediata, pero es esa falta de respuesta lo que prepara el alma para la mayor de las revelaciones. El abismo se convierte en un puente, el sufrimiento en el lenguaje secreto entre Dios y aquel que se atreve a permanecer. En la soledad surgen nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si abandonaras la fe? ¿Qué ganaría tu corazón si decidieras rendirte? El salmista reconoce el poder de la tentación, confiesa que casi cayó, que la envidia casi lo derrumba, y en esa sinceridad se hace hermano de todos los que han sentido el peso de no entender a Dios. El relato muestra que el verdadero conflicto no está fuera, sino dentro, en la mente que no se detiene, en la emoción que vacila, en la fe que se apaga y luego resurge, como una llama bajo el viento. En medio del silencio, la palabra actúa, no siempre con estruendo, no siempre con milagros visibles, sino en el secreto de la conciencia, donde cada lágrima es recogida por Dios y cada pensamiento es conocido por el Creador. El salmista experimenta una soledad que, en pies no sea realidad, es antesala de un encuentro mayor, porque quien no teme la oscuridad, pronto entenderá el valor de la luz, y así el relato avanza, como quien recorre un valle, sin prisa, atento a cada susurro del espíritu. En este momento, si sientes que tus preguntas resuenan en el vacío, recuerda, no estás solo. Todos los que buscan sinceramente a Dios atraviesan temporadas de silencio y de incertidumbre, pero es allí, y solo allí, donde la fe se convierte en raíz profunda, capaz de resistir la tormenta. Quédate con nosotros, deja tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal para no perder los relatos que dan vida y renovada esperanza, porque cuando más parece que nada tiene sentido, es cuando Dios prepara el escenario para lo imposible. La tensión sigue creciendo, los loops permanecen abiertos, invitando a mirar más allá, a buscar donde otros han dejado de buscar. Lo invisible comienza a pesar más que lo visible, y lo que todavía no fue respondido se convierte en la promesa de que la historia aún tiene mucho por revelar. Salmo 73, versículo 13, dijo: Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El eco de estas palabras resuena en la penumbra, donde cada espectador se enfrenta a sus propios límites. ¿Cuántas veces
en la intimidad, el corazón cansado ha pensado que todo esfuerzo fue inútil, que la pureza no trae recompensa, que la obediencia no trae alivio, que la vida de fe solo aumenta el peso de los días difíciles. El salmista desvela el dolor oculto de los fieles, ese secreto agotamiento de intentar hacer lo correcto mientras el mundo ignora, mientras la injusticia avanza sin freno y la gracia parece lejana. Pero aquí, en medio de esta confesión, se abre un nuevo loop, una nueva espera. ¿Hay sentido en seguir cuando todo parece en vano? ¿Qué esperanza puede brotar del cansancio? ¿Qué milagro puede surgir del desgaste más profundo? El relato mantiene la tensión, porque en el silencio del sufrimiento, Dios siembra semillas que florecerán en el momento exacto. Las escenas internas se multiplican. El salmista recuerda cada madrugada en que se ha levantado con el alma pesada, cada vez que la envidia le ha susurrado que renuncie, cada lágrima que ha caído sin testigos. Y sin embargo, sigue aquí. La historia no se rompe, el corazón no se quiebra del todo. Hay algo invisible y poderoso que le impulsa a esperar un poco más, a no abandonar, a seguir creyendo que hay una respuesta más allá del dolor. El relato se dirige ahora al espectador, con humildad y verdad. Tú también has sentido esa carga. Has mirado al cielo esperando una señal. Has caminado días enteros sintiendo que tus pasos no dejan huella, que tus palabras no llegan a Dios. Pero la verdad es que Él te ve, aun cuando tú no lo percibes. Él conoce cada batalla secreta, cada suspiro, cada lucha por no ceder al egoísmo ni a la incredulidad. La historia del salmista es la tuya. Es el grito ahogado de todos los que desean ver la justicia de Dios y en la espera aprenden a conocer su corazón. A medida que la tensión crece, algo en lo profundo comienza a cambiar. No es resignación, es preparación, no es derrota, es el inicio de un nuevo capítulo, donde las preguntas sin respuesta serán el puente hacia la revelación. Antes de avanzar, respira y confía. El tiempo de Dios nunca llega tarde, y el silencio no es abandono, sino preludio de un encuentro transformador. Déjanos tu testimonio en los comentarios y suscríbete para que juntos sigamos compartiendo relatos que nacen en el dolor y florecen en la esperanza. Cada suscripción ayuda a mantener viva esta comunidad de fe que transforma historias en consuelo. La historia sigue abierta, el misterio no se ha resuelto, y lo que está por venir puede cambiarlo todo. Salmo 73, versículo 14, dijo: Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista no disfraza el dolor. Cada amanecer es un recordatorio del peso que lleva, del cansancio que no se alivia, de la batalla interior que continúa, aunque por fuera todo parezca igual. El cuerpo se despierta, pero el alma tarda en levantarse. No hay fuga del sufrimiento. Ni el sol, ni el paso de los días logran disipar esa sensación de estar a la sombra de una pregunta que nunca se resuelve. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué las lágrimas del justo parecen caer en silencio, sin que nadie responda, sin que el cielo se abra? El mundo alrededor sigue su curso. Los que aman la maldad sonríen, prosperan, conquistan espacios y acumulan riquezas. El justo, en cambio, aprende a convivir con el silencio, a perseverar aun cuando la esperanza se desgasta y la duda se instala como un huésped en el corazón. El dolor es real, no es solo una metáfora. Es la experiencia de quien elige la integridad en un mundo que celebra el engaño. Cada paso es una prueba, cada palabra una semilla plantada sin garantía de cosecha.
El salmista confiesa la fatiga de una fe que parece avanzar a contracorriente, luchando día tras día por no dejarse arrastrar por la corriente de la indiferencia. En este cuadro, la cámara invisible recorre no solo el exterior, sino las grietas del alma. La tristeza se mezcla con la esperanza, la rabia con la perseverancia. El espectador puede ver, en la mirada del salmista, el reflejo de sus propios miedos y de sus propias luchas, esa sensación de orar y no escuchar respuesta, de servir y no recibir consuelo, de amar y no ser comprendido. El relato no promete consuelos fáciles, no ofrece atajos. Aquí se muestra el precio de la autenticidad, la soledad de quien busca a Dios, aun cuando la recompensa parece lejana y la recompensa se esconde tras el velo de la espera. La tensión interna crece, el conflicto se vuelve palpable, casi tangible, entre la tentación de ceder a la amargura y la convicción de que hay algo más allá del sufrimiento. Cada día trae nuevos motivos para rendirse, pero también la posibilidad de descubrir, en medio de la prueba, un destello de sentido. El salmista aún no lo sabe, pero su historia está a punto de girar. El dolor no será el final, sino el comienzo de una revelación que cambiará todo. Si en algún momento sentiste que tu lucha es en vano, que tu fidelidad solo te trae sufrimiento, quédate. Esta historia aún no terminó. Deja tu comentario, comparte tu batalla y suscríbete para no caminar solo. Lo que viene puede ser la respuesta que has buscado en el silencio de tus propias mañanas. La narrativa sigue y lo mejor aún está oculto, aguardando el instante en que el corazón decida no rendirse. Salmo 73, versículo 21, dijo: Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. La amargura no llega de repente, es el resultado de heridas que no han sanado, de expectativas quebradas, de la sensación persistente de injusticia. El salmista siente cómo su corazón se endurece, cómo el dolor se transforma en punzadas profundas que atraviesan el alma. No hay palabras para describir la mezcla de tristeza, enojo y desilusión que se apodera del interior cuando la realidad contradice la esperanza. La fe, alguna vez fuerte y luminosa, parece ahora una lámpara casi apagada, vacilante ante el viento de la decepción. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el relato se detiene en el valor de la autenticidad. El salmista no huye de su condición, reconoce la amargura, la nombra, la expone ante Dios. Aquí el conflicto alcanza su máxima tensión. Es un momento de soledad radical, en el que el alma se enfrenta consigo misma y con el Creador. El dolor no es solo una circunstancia externa, sino un fuego que arde en lo profundo, purificando, despojando, reduciendo todo a lo esencial. El espectador se ve reflejado en esta escena, en cada lucha secreta, en cada vez que la fe se tambaleó por no entender el propósito de Dios. Cada quien sabe lo que es esperar y no recibir, pedir y no obtener, confiar y sentir que la respuesta no llega. Pero en ese escenario crudo se abre un espacio sagrado, el de la verdad desnuda ante Dios, donde la herida es el inicio de la sanidad. Es justo en el límite del colapso donde el milagro comienza a gestarse. Allí donde el orgullo se rompe, la fe encuentra la posibilidad de ser reconstruida, no sobre promesas humanas, sino sobre la roca firme de la palabra. El conflicto aún no se resuelve, pero algo cambia en la atmósfera. La sinceridad prepara el corazón para lo inesperado, para lo divino. El silencio se convierte en oración, la amargura en clamor, la herida en punto de encuentro. No apagues la pantalla,
ni cierres tu corazón. Este momento de honestidad puede ser el inicio de la respuesta que tanto has buscado. Suscríbete y permanece, porque juntos, en comunidad, descubriremos que el dolor nunca es el final de la historia. Hay algo más allá de la amargura, una puerta abierta hacia la redención, que pronto se revelará. Salmo 73, versículo 22, dijo: Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El abismo se hace profundo cuando el alma reconoce su propia ceguera. No hay disfraz, no hay excusa, solo el reconocimiento de una torpeza interior, de esa ignorancia que duele más que el silencio de Dios. El salmista siente que su dolor lo ha convertido en algo casi salvaje, incapaz de ver el propósito, incapaz de entender el porqué del sufrimiento. Todo parece oscuro. El sentido se escapa entre los dedos como agua. En ese lugar, la mente da vueltas en círculos, buscando una lógica que no existe, anhelando una respuesta que no llega. Aquí, el conflicto toca fondo. Las palabras humanas se agotan, las fuerzas flaquean y la vida se reduce al simple hecho de seguir adelante sin saber por qué. El justo se pregunta si acaso Dios ha olvidado, si la fe ha sido en vano, si la pureza solo trae dolor. Las noches parecen interminables y el corazón, cansado, roza la frontera de la desesperanza. La voz del salmista, sincera y quebrada, resuena como un eco antiguo en cada espectador que alguna vez sintió que la fe solo lo llevaba a más preguntas, pero es precisamente en esta rendición, en esta humildad radical, donde algo comienza a moverse. La oscuridad que parecía invencible se convierte en la cuna de una nueva comprensión. Cuando ya no quedan palabras, el alma aprende a escuchar. Cuando las fuerzas fallan, la gracia empieza a sostener. Este no es un fracaso, es el umbral de la revelación. El silencio no es ausencia, sino el lenguaje secreto en que Dios prepara el milagro. El salmista no es el único. Muchos han llegado a este punto y muchos han salido renovados. Si hoy te encuentras sin respuestas, si te sientes perdido o incomprendido, no huyas de ese abismo. Permanece. Es aquí donde la historia cambia, donde el Creador toma la debilidad humana y la transforma en puerta de esperanza. Deja que el silencio hable. Deja que la herida sea el altar donde la gloria de Dios descienda. Comparte este momento en los comentarios si alguna vez has sentido que no entiendes los caminos de Dios. Tu experiencia puede ser el consuelo de otro. Suscríbete para seguir encontrando, juntos, luz en medio de la noche. No temas. Lo que viene a continuación tiene el poder de transformar todo. Salmo 73, versículo 23 dijo: Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. La noche más oscura no es el final, sino el umbral del misterio de la presencia divina. Aunque el alma se sintiera perdida, aunque la mente no comprendiera, una realidad mayor envolvía al salmista. No estaba solo, jamás lo estuvo. El corazón, cansado de luchar, descubre que en medio del dolor, las manos del Creador nunca soltaron las suyas. Esa verdad, revelada solo cuando todo lo demás falla, cambia el sentido de la historia. En el momento de mayor silencio, la fe encuentra un susurro de eternidad. El salmista percibe que incluso su confusión, su torpeza y su amargura fueron abrazadas por Dios. Nada se perdió, ninguna lágrima fue ignorada. Allí, en lo invisible, el Creador guiaba sus pasos, aun cuando parecía que el camino era solo desierto y sombra. La presencia de Dios, antes lejana, se vuelve ahora palpable, íntima, más real que cualquier certeza terrenal. La tensión de la duda
y el silencio no desaparece de inmediato, pero se transforma. El alma herida empieza a entender que la mayor riqueza no es la respuesta, sino la compañía, que hay una mano que sostiene aun cuando las fuerzas se agotan, que el propósito de Dios trasciende el entendimiento y se manifiesta en la fidelidad de su amor incondicional. Si alguna vez sentiste que tu fe era demasiado pequeña, que tu dolor era demasiado grande, recuerda, no caminas solo. Dios te toma de la mano, aun cuando tus ojos no pueden verlo. Este es el punto donde la historia gira, donde la rendición se convierte en fortaleza y el silencio en el primer acorde de una nueva melodía. No cierres tu corazón, quédate para ver cómo lo invisible empieza a tomar forma y cómo el amor de Dios es capaz de redimir hasta el rincón más oculto del alma. Suscríbete si deseas seguir este viaje donde la fe es forjada en la noche y el milagro comienza cuando todo parece perdido. Lo que está por revelarse no solo cerrará los loops, sino que te mostrará que la historia con Dios nunca termina en el abismo, sino en la plenitud. Salmo 73, versículo 17, dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El cambio no llegó como un relámpago, sino como un susurro dentro del santuario, donde solo entran los que deciden no huir del dolor. El salmista, después de tanta lucha y silencio, cruza la puerta invisible de la presencia de Dios. Allí, en ese lugar sagrado, los ojos del corazón se abren. El mundo sigue igual afuera, pero por dentro todo se transforma. El dolor ya no es peso, sino puente. La duda ya no es pozo, sino umbral. La revelación no es sobre los impíos, sino sobre la eternidad. El salmista ve que la prosperidad de los malvados es frágil, pasajera, y que solo el que habita en Dios encuentra sentido incluso en el sufrimiento. Dentro del santuario, la gloria de Dios cubre la desnudez del alma. Ya no hay envidia, ni rabia, ni preguntas sin respuesta. Hay paz, una paz inexplicable, más fuerte que cualquier tormenta. El Creador toma la historia rota y la recompone con hilos de esperanza eterna. El corazón, antes dividido, se une en adoración. El salmista entiende que nunca estuvo solo, que su historia no era una burla, sino una preparación para la comunión con lo eterno. La escena se detiene en ese instante sagrado. La luz se filtra por las grietas de la duda. El silencio se llena de presencia. El espectador, testigo de esta transformación, es invitado a cruzar su propio umbral, a buscar su propio santuario interior, a dejar que Dios le muestre el propósito escondido detrás de cada lágrima. Si alguna vez sentiste que el dolor te separaba de Dios, recuerda, es en el lugar secreto, donde solo llegan los sinceros, donde el Creador revela lo que ningún ojo ha visto. No te quedes en la puerta, atrévete a entrar. Allí descubrirás que lo invisible pesa más que lo visible y que lo eterno es más real que cualquier triunfo pasajero. Suscríbete si quieres seguir descubriendo relatos como este, donde la luz de Dios transforma hasta la herida más profunda. Comparte este video para que otros también se animen a cruzar su propio santuario. Lo mejor de la historia aún está por ser contado. Permanece, porque lo que ocurre después del encuentro con Dios es el verdadero milagro. Salmo 73, versículo 24, dijo: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. En el santuario, la revelación no solo trae entendimiento, sino una promesa viva. Dios no abandona a los suyos en la confusión, sino que los guía paso a paso, incluso cuando el camino parece oscuro. La presencia del Creador es más que compañía, es dirección.
es consejo, es destino. El salmista comprende que la vida no termina en el sufrimiento, ni en la pérdida, ni en la injusticia. Hay un final reservado para los que permanecen: gloria, eternidad, encuentro definitivo con el Padre. La atmósfera del santuario se convierte en un preludio de lo eterno. El alma, que antes solo conocía el dolor y la amargura, ahora experimenta una certeza que no depende de circunstancias externas: la mano que sostiene, el consejo que guía, la gloria prometida. Todo apunta a un amor que trasciende el tiempo y las heridas. La escena deja de ser solo historia antigua para transformarse en el testimonio vivo de quien decide no abandonar la fe. Aunque no lo entienda todo, el espectador es llamado a este mismo viaje, de la queja a la gratitud, del conflicto al descanso, de la soledad a la comunión. Aquí se cierra un gran loop abierto desde el inicio. El sentido de la vida no está en lo que se puede ver o tocar, sino en quien guía cada paso y promete recibir en gloria a los que le buscan con sinceridad. Si alguna vez sentiste que el camino era demasiado largo o que el sufrimiento no tenía final, este mensaje es para ti. Dios te guía, incluso cuando no lo percibes, y al final de la jornada te espera una gloria que ningún dolor puede robar. Suscríbete y acompáñanos en este peregrinaje de fe, porque juntos descubriremos que lo que hoy es cruz, mañana será corona, y lo que hoy es llanto, mañana será alegría eterna. Salmo 73, versículo 25, dijo: ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Después del abismo, después del dolor, el alma encuentra su verdadera riqueza. Todo lo que alguna vez pareció importante pierde su brillo ante la presencia del Creador. El salmista, transformado por el encuentro en el santuario, declara que no hay tesoro más grande que Dios mismo, que nada en la tierra puede satisfacer como lo hace su amor. Lo que antes provocaba envidia, ahora solo causa compasión. Lo que antes era motivo de angustia, ahora se disuelve ante la plenitud de la presencia divina. La reflexión se profundiza. ¿Qué buscamos realmente en la vida? ¿Dónde está nuestro verdadero deseo? El relato invita al espectador a mirar más allá de las apariencias, a dejar de medir la bendición por lo que otros poseen y empezar a valorar la comunión con Dios como el bien supremo. No es resignación, es revelación. La mayor riqueza no es la prosperidad exterior, sino la paz interior que nace de saber que somos conocidos, amados y acompañados por el Dios eterno. Aquí, el corazón del salmista se convierte en altar de gratitud. No hay más quejas, no hay más preguntas sin respuesta, solo una certeza: mi vida solo tiene sentido en ti. Esta confesión es la cumbre de la redención, la respuesta final a todos los loops abiertos por la duda, la envidia y el sufrimiento. El salmista ya no desea cambiar el mundo a su alrededor, sino ser cambiado por el amor de Dios en lo más profundo de su ser. Si alguna vez sentiste que nada en la tierra te llenaba, que ni el éxito, ni la riqueza, ni el reconocimiento lograban calmar la sed de tu alma, este es el momento de volver los ojos al único que puede satisfacer de verdad. La historia enseña que la presencia de Dios vale más que cualquier victoria temporal, que el mayor milagro no es que las circunstancias cambien, sino que el corazón aprenda a descansar en Él. Déjanos tu experiencia en los comentarios. ¿En qué momento descubriste que Dios era todo lo que necesitabas? Suscríbete para seguir compartiendo juntos estas historias de fe, porque cada testimonio es un faro para quienes aún buscan sentido
en medio del dolor y la incertidumbre, el viaje de la fe continúa y el mayor tesoro está al alcance de quienes no temen rendirse al amor eterno. Salmo 73, versículo 26, dijo: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí la confesión final no es de fortaleza humana, sino de debilidad redimida. El salmista reconoce su fragilidad. El cuerpo y el corazón fallan. La vida terrenal se desgasta. Las fuerzas se agotan. Pero la fe encuentra en Dios un fundamento indestructible. La roca no es el propio mérito, ni la comprensión, ni la victoria visible. La roca es Dios mismo, presente y eterno, suficiente y fiel. Cuando todo lo demás se desmorona, su presencia permanece como la herencia más valiosa. El relato deja en claro que la victoria espiritual no consiste en nunca caer, sino en saber a quién aferrarse cuando se cae. El espectador es invitado a abrazar su propia vulnerabilidad, a no temer la debilidad, sino a entregarla a aquel que la transforma en fortaleza. Aquí se cierran todos los loops del sufrimiento y de la duda. No se trata de salir ileso de la prueba, sino de salir más cerca de Dios, más consciente de que su gracia basta, incluso cuando las fuerzas humanas desaparecen. La vida real es frágil y la fe muchas veces es un susurro tembloroso, pero en medio de todo, Dios sigue siendo la porción, la esperanza, la razón de cada nuevo amanecer. Esta es la lección más profunda del salmista y el regalo para cada corazón que decide creer. Aunque la carne y el corazón desfallezcan, si este mensaje te ha hablado, suscríbete y comparte tu testimonio para que juntos sigamos fortaleciendo una comunidad donde la fragilidad humana es abrazada por el amor perfecto de Dios. La esperanza no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo nuestro todo, ahora y por la eternidad. Salmo 73, versículo 28, dijo: Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. El viaje del salmista culmina no en la explicación del dolor, sino en la certeza de que acercarse a Dios es el mayor bien que puede alcanzar cualquier corazón. Todo lo demás puede desvanecerse: la salud, las riquezas, los aplausos del mundo, pero lo que permanece es la presencia del Señor. La historia se transforma así en testimonio, en gratitud pura, en la decisión valiente de confiar y proclamar las maravillas de Dios, aun cuando la vida sea incierta. El corazón, que antes se debatía entre la envidia y la duda, ahora descansa en la confianza. El bien supremo no está en la prosperidad visible, sino en la comunión invisible e indestructible con el Creador. El salmista y todo aquel que sigue este camino se convierte en testigo de la fidelidad divina, contando las obras de Dios para que otros también encuentren esperanza en medio del dolor. Por eso, hoy, si tu historia se parece a la del salmista, si alguna vez sentiste que tus preguntas no tenían respuesta y tu fe se debilitaba, quédate con esta verdad. La mayor bendición no es evitar la prueba, sino conocer más profundamente al Dios que camina contigo en medio de ella. Él es tu refugio, tu esperanza y tu bien eterno. Agradece hoy por cada momento en que Dios te ha sostenido, aun cuando no lo entendías. Comparte en los comentarios cómo su presencia ha sido tu mayor tesoro y tu refugio. Suscríbete a este canal, Momento de Alabanza, para que sigamos juntos compartiendo relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que siempre hay luz, aún en la noche más oscura.
Tu suscripción y tu testimonio ayudan a que otros también reciban esperanza y fe renovada. Y si quieres seguir profundizando en historias que transforman el corazón, te invito a ver el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla. Allí descubrirás cómo Dios sigue obrando, aun cuando todo parece perdido. No te vayas sin experimentar la plenitud de su presencia. Hoy, como el salmista, declaramos: mi mayor bien es acercarme a Dios. Que tu vida sea testimonio de esta verdad, que tu esperanza esté siempre en Él y que su gloria sea contada por generaciones. Que la paz del Señor sea contigo, hoy y siempre.